Vamos. Pero antes de eso, ¿por qué nosotros le planteamos eso? Porque el día anterior López Rega y Paladino nos invitaron a un almuerzo en el hotel, en un restaurante de Puerta de Hierro, donde nos dijeron, mire muchachos, usted como técnicos profesionales son excepcionales, Perón va a volver, cosa que yo nunca me imaginé que iba a volver en Plaza que Dios veía. Y en consecuencia ustedes van a tener espacios de poder y de gobierno. Déjennos a nosotros manejar la parte política que ustedes la conocen menos. Frente a esa intervención de López Rega, avalado por Paladino, nosotros tomamos la decisión también. Claro. Decir, No, y ¿Perón avala esto o no? Esa mañana fue dramático. Dije, mire, general, acá hay alguien que se está anteponiendo en el rodaje. Esto es muy importante, esto tiene una enorme trascendencia. Nosotros hemos venido acá, hemos dejado todo, y hace semanas que estamos acá en Madrid. Eso hay que hacerlo, y bien. Y el viejo se puso furioso, y delante nuestro le dijo a López Rega, acá los muchachos hacen exactamente lo que quieren, y usted no tiene nada que ver, ni que se meta. A partir de ese momento, en fin, pudimos filmar bastante bien, pero López Rega esperaba, todos los días, esperaba que nosotros le entregáramos los negativos. Por cierto que no le entregábamos negativos, le entregábamos cualquier verdura dentro de las latas. Claro. Pero esa situación de trabajar y llevarse el material, sacar el material y llevarlo a Roma, porque la base era Roma, fueron momentos tensos y al mismo tiempo momentos de una intensa emoción. No se sabía cuándo se podía filmar. Recordemos que aquel año 71 es un año bisagra en la historia argentina, donde buena parte del país desfilaba por Madrid, toda la dirigencia social, política, gremial, los grupos jóvenes. En la Gran Vía de noche uno se encontraba en los bares o en la Castellana a referentes y políticos argentinos haciendo amansadora, porque había tanta gente para ver a Perón, que Perón no podía recibir a todos. Entonces, llegabas mañana a filmar a las 8 de la mañana y de pronto no, estaba suspendida porque habían llegado unos personajes que había que recibirlos. Era una gran incertidumbre que había con el rodaje, pero los momentos más lindos fueron esos momentos donde, por ejemplo, cuando se filmó en el jardín, todo aquello que fluía, y además Perón gozaba mucho recordando lo que había sido su historia, y uno lo ve ahí radiante. Se nota, estar sonriendo casi toda la película. Eso fue realmente hermosísimo. Por cierto, como dice acá Octavio, este material de tipo histórico, que hoy va a ser una sorpresa para todos los argentinos, ver ese dirigente con esa visión de estadista y sentando las bases, diciendo cosas que hoy resultan absolutamente innovadoras y revolucionarias, pero ayer era moneda corriente. Perón dijo, jamás firmaría un empréstito, y jamás lo firmó. Argentina entra en el Fondo Monetario Internacional cuando cae el gobierno peronista. Y Perón dice, gobernar es crear trabajo. Y recupera para la nación todos los instrumentos de soberanía. Profundiza la energía, crea gas del Estado, hidrohonor, agua y energía, impulsa el transporte, nace la industria aeronáutica. No, había nacido en el año 30, pero le da un impulso extraordinario a las ciencias. Se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica. Todo aquel desarrollo extraordinario. Bueno, esto era una cosa impensable. Por supuesto, era un desafío a todos los imperios de una manera extraordinaria. Que esto venía del sur-sur y de alguien que decía que se colocaba en el medio de dos fuerzas, de dos imperialismos. Hablaba de dos imperialismos. Efectivamente, frente al imperialismo norteamericano anglo-inglés y frente a esta suerte de dictadura de la burocracia estatal, que en definitiva era el llamado bloque soviético, que después revelaríamos realmente lo que fue aquello. Bueno, la posición de Perón era desafiante. En el año 50 se hacía volar en la Argentina, tecnología nacional, el primer avión, un avión que tenía el mismo nivel que el Sabre norteamericano y el MiG ruso. Esto era un poco intolerable y todos los poderes actuaron para su propia destrucción, y todas esas imágenes de aquella gran revolución social a la medida argentina latinoamericanista
fueron esos 10 años del peronismo. Todo aquello hubo que borrarlo y destruirlo, y fueron las hogueras y fueron las fogatas de los libertadores democráticos, entre comillas, y fue la prohibición de mostrar cualquier imagen. Es más, ibas preso ante cualquier imagen de Perón o de Evita, y vinieron los 4.000 confinados en la Patagonia y los fusilamientos del 56. Entonces, rescatar esa memoria y rescatar las imágenes de aquello fue una verdadera revolución. Eso fue y lo más importante, un impacto. En relación a esto que dice Pino, que eso fuese dicho por un personaje histórico como era Perón, que de alguna manera expresaba las inquietudes, las necesidades y la búsqueda de la mayor parte del pueblo argentino, y en ese tono de rememoración, que es lo que hace que Perón se afloje y hable en los términos que lo veremos en la Revolución Justicialista. Yo creo que esto que se hizo en todo el proceso de filmación, que se terminó en Roma con apoyo de la gente que trabajó con Roberto Rossellini, con la gente de Ayerfield, donde procesaban los Taviani, Orsini y otros realizadores, digamos, de la izquierda del cine independiente italiano. Nosotros terminamos de filmar que en mayo, junio. La primera proyección se le hizo a Perón en Puerta de Hierro de la Revolución Justicialista. Se le hizo en octubre del 71. Y evidentemente yo me acuerdo que cuando se estaba haciendo la proyección, Perón estaba acá a la derecha y allá Isabelita y más allá López Rega. Yo recuerdo que Perón tuvo que contener las lágrimas. ¿Y cuándo las contuvo? Cuando aparecen las imágenes de Eva Perón. Sí. Pero se nota en la película, incluso cuando termina de hablar de Eva, se queda como un poco... Claro, fíjate que yo no conocía porque él se podía conmover, porque era un hombre que tenía una racionalidad y un manejo de sí mismo muy importante. Pero yo no sabía la ignorancia de nosotros de que el cadáver de Evita estaba allá, arriba, en la planta donde ustedes estaban filmando, ¿verdad? Va a decir que entre que nosotros terminamos la filmación y que se hizo la proyección, hubo un momento de inflexión política, porque la devolución del cadáver de Evita, Rojas Silveira, que hizo de gestor de la política de Lanuse, así ocurrieron ciertos acontecimientos que uno ignoraba y que estaban presentes en esa reunión donde estaba, yo creo, los dirigentes máximos de la 62 del justicialismo, pero mi percepción, y por ahí me equivoco a la memoria, que también ahí estaba presente la simiente de las Tres A. Me acuerdo que en determinado momento López Rega viene a decirme de que está sorprendido. Isabelita lo único que dijo, qué lindo que salió Perón. Pero López Rega dijo, me sorprendió totalmente y de manera favorable, porque la información que teníamos de usted, que usted quería usar la palabra de Perón para tergiversarlo a Perón, y esos datos se le habían dado la inteligencia y la policía argentina. Es decir, que y presentó a un comisario, que yo ni sé ni quién era, y escuché ahí un diálogo hablando bien de Macerita. Fíjate que eso ocurrió, te lo digo porque son hechos históricos, en octubre del 71, a lo cual uno accedía, y ahí confirma lo que dice Pino, el mundo que estaba viviendo en la cúpula del poder, diríamos, popular y político, donde ya estaban todas las tensiones y todos los conflictos ahí planteados que luego se desarrollarían. Sí, la idea que tenía ante este tema de Perón, de López Rega, el entorno de Perón, esto era la conciencia que había que Perón era un personaje tan importante porque dependía de él el movimiento de masas de la Argentina, país clave en América Latina, que era un personaje hipercustodiado, y si no era López Rega era García o era Pérez. Sí, había una doble clandestinidad. No, eso ustedes tenían que hacer esto de manera clandestina ahí y después difundirlo. Eso es así, la vida. Perón era consciente que su vida era muy frágil, no de salud. Perón podía ser asesinado, envenenado, todo lo que los custodiaban era España, del franquismo, era todo eso muy, muy, muy embromado. Yo recuerdo dos cosas. Él era consciente de ese cerco. Y en aquella época había tanta gente joven, me acuerdo, Dardo Cabo, los grupos de resistencia más duros que pasaron por allí, tenían diálogos así con Perón, ¿por qué esto, por qué el otro? Yo tengo dos recuerdos así emotivos, grandes, que guardo de aquello.
más allá de todas las pequeñas anécdotas o la información